En el ayer nos encontramos hace justamente 200 años, cuando en el año 1816 el general Artigas adjudica el campo donde hoy se ubica Pueblo Centenario al señor Manuel Maldonado, que había integrado el éxodo junto al héroe en 1811. Luego de la fundación de San Fructuoso, hoy Tacuarembó, en el año 1833, y Villa Ceballos Rivera en 1857, se intensifica el movimiento para cruzar el paso del Río Negro. La carreta se fue suplantando por el carro tirado por caballo, que llevaba las mercaderías del puerto de Montevideo hacia el norte. Aparecieron los carruajes, las volantas y la diligencia, que no lograban cruzar el vado tan ancho. También surgió en la zona la producción ovina y se dificultaba su transporte en el cruce del río en bote. La solución apareció con la instalación de la balsa, a cargo del dueño de la pulpería don Eugenio Martínez, en el año 1857. El cruce transversal de Río Arroyo fue un obstáculo en el sistema de comunicación del país, y el aumento del desarrollo ganadero, comercial, hacía necesario para el país contar con el ferrocarril. El Estado organizó la red ferroviaria, y fue así que en el año 1874 llega las vías del ferrocarril a la ciudad de Durazno, que prosiguieron con las construcciones de las estaciones de G, Villaboa, Molles, Pari, culminando en Parada Sur. La obra de mayor trascendencia para la zona fue el puente ferroviario, que se construyó sobre pilares de granito y cuya estructura de hierro fue construida en Londres. El primer tren que cruzó el puente fue el 6 de enero de 1887. Los pobladores de las zonas deseaban contar con un puente carretero que uniera el sur y el norte, al intensificarse el tránsito de vehículos, de mercaderías y tropas de ganado. Se realizaron planteos a distintas autoridades, pero recién fue el 20 de septiembre de 1920 cuando el presidente de la República, el doctor Baltasar Brum, arriba a la estación Río Negro del pueblo de Santa Isabel, actual Paso Los Toros, en una gira por Tacuarembó y Rivera. La comisión de recesión, presidida por el doctor Víctor Álvarez Menéndez, le planteó la posibilidad de construir un puente carretero sobre el Río Negro. Esto recibió el apoyo inmediato del señor presidente. Se constituyó una comisión pro puente que coordinó con las autoridades nacionales las tareas previas para determinar la ubicación del puente. El ingeniero Agustín Maggi elaboró el proyecto, cuya construcción comenzó en noviembre del año 1926 a cargo de la compañía alemana Weiss y Frey. El puente mide 591 metros de largo. El costo de la obra fue de 443.353 pesos solo, siendo habilitado al tránsito el 2 de febrero del año 1929. El Consejo Auxiliar del Pueblo de Santa Isabel solicitó en 1928 al Consejo Departamental de Tacuarembó y al de Durazno el trámite ante el Consejo Nacional de Administración para denominar Puente Centenario al recientemente construido puente sobre el Río Negro, en homenaje a los 100 años de la cuna de la Constitución. La construcción del puente modificó el trazado del viejo camino nacional, que fue convertido en ruta nacional número 5 a partir del año 1928. Al impulso del crecimiento de la población y para atender sus necesidades, se establecieron instituciones públicas y privadas, comercios y en los alrededores quintas y pequeños emprendimientos rurales, fundamentalmente tambos. La Escuela Pública Rural número 39 se había instalado sobre el camino del Tala, cercano a Parada Sur, en el año 1911. Su primera directora fue la maestra Maruja de Yerigue, que funcionó hasta el año 1932, que se trasladó acá a esta localidad. El día 2 de octubre del año 1943 se inaugura el actual edificio, ubicado en el kilómetro 247 de la Ruta Nacional 5, y desde el año 1991 es denominada Brigadier General Fructuoso Rivera. La capilla Nuestra Señora de las 33 se construyó en el año 45 y su primer cura párroco fue el padre Daniel Franco. También
se estableció la oficina de correo acá en la localidad. En la zona se construyeron dos grandes centrales hidroeléctricas sobre el Río Negro. Rincón del Bonete entre el año 1937 al 45 y Rincón de Baigorria entre 1956 y 60, que transformaron la zona y el país, modificando la realidad mediante la creación de grandes lagos. La tala del monte indígena impactó sobre el ecosistema. Un hecho que marcó el valor y el esfuerzo y el espíritu de unión de un pueblo fueron las inundaciones del año 59, afectando a los pobladores de las zonas cercanas al río. La Comisión PROC damnificado construyó las viviendas del barrio Artigas que fueron entregadas a las familias afectadas. En el mismo barrio, años después, se instaló la policlínica que atiende la salud de la población. El Juzgado de Paz se instaló a esta localidad en el año 1960. Anteriormente estaba ubicado en la estación París. El Club de Fútbol Centenario fue fundado en el año 66 y está afiliado a la Liga Isabelina de Fútbol. El suministro de energía eléctrica a la población recién llegó en el año 1967. Entre los años 60-70 se ensanchó el puente Centenario y se optimizó la Ruta 5. Estos fueron los logros más importantes en esta primera etapa. Y en el año 1985, al asumir la Intendencia Municipal de Durazno el ingeniero Lucio Guapolo, la comisión le presentó un plan de obras que se ejecutaron durante ese periodo. La creación de la Junta Local, la extensión de la red de OCE, el alumbrado de la carretera del kilómetro 247 hasta el puente, la plaza de deporte, el arreglo y el nomenclato de las calles, el cierre de la cancha de fútbol y la forestación de la costa del río. También se realizó el primer relevamiento sobre la necesidad de vivienda. En las administraciones departamentales del señor Intendente doctor Raúl Iturbe, profesor Carmelo Vidalín y el ingeniero Benjamín Irazábal, se prosiguieron una serie de obras para la localidad, entre ellos el alumbrado y la bitumización de calles, la rambla y el parador sobre el Río Negro, culminando con este magnífico gimnasio donde funcionan las oficinas de la Junta Local. Un logro trascendente para la localidad fue la concreción del primer plan de vivienda de Mevir. La Comisión del Centro Social y Recreativo Centenario logró concretar la construcción de su sede propia. Ha realizado una recopilación de importantes hechos ocurridos durante el pasado. Es necesario que la localidad se proyecte hacia el futuro para continuar creciendo como sociedad. Por lo tanto, le solicitamos a los legisladores del departamento la elaboración de la ley con la denominación oficial del pueblo centenario y la fecha del 18 de julio que lo sienten como propia los centenarenses. Solicitamos al señor Intendente departamental y a la Junta Departamental la creación del municipio del pueblo centenario para que los ciudadanos puedan elegir sus autoridades a partir de la próxima elección departamental. Y por último, el último mensaje es una reflexión de las obras que acá y en la zona se han realizado. En el siglo XIX fue el puente ferroviario, en el siglo XX fue el puente carretero, la obra de Rincón del Bonete y la obra de Rincón de Baigorria.